Entre otros factores, el cambio de clima ha hecho que insectos como las garrapatas lleguen a las grandes ciudades. Pero no llegan solas, cargan en ellas una bacteria llamada Borrelia burgdorferi. Se le conoce como la gran imitadora, ya que los síntomas se confunden. Muchas personas sufren bajo la piel los efectos desgarradores de Lyme, una enfermedad que si no se diagnostica a tiempo puede provocar graves consecuencias. En este desafío nos acompaña el doctor Guillermo Vázquez, jefe de infectología del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y nos va a explicar si hay o no una preocupación de epidemia, cuántos casos de Lyme existen en los niños mexicanos, qué tratamientos se aplican y si hay esfuerzos en investigaciones para encontrar la cura en nuestro país. Gracias por estar en este desafío. Bienvenido, doctor Guillermo Vázquez. Gracias, Paula, muy amable. A ti, un saludo a ti y a tu auditorio. Y para abordar este tema tan interesante que es la epidemia Lyme, que está dando mucho de qué hablar en el gremio médico. ¿Qué es Lyme y cómo está en México para que la gente lo entienda? ¿Qué es? Mira, la enfermedad de Lyme es una enfermedad nueva, digamos, aunque quizá ha existido durante muchos años en el ambiente, en la población humana inclusive, pues como igual que todas las enfermedades, poco a poco se van descubriendo algunos hechos que van demostrando la existencia de una enfermedad. Hasta a finales del siglo pasado empezaron a describirse los primeros casos. En los años 70 fue en el pueblo Lyme, exactamente, en una ciudad chiquita que se llama Lyme en Connecticut, ¿no? Quiero entenderlo así. Así es, en ese poblado, y por eso se le denomina Lyme. Y fueron descritos los primeros casos de niños, inclusive, ¿sí? Casos de la enfermedad, que en ese entonces pues era una artritis, que era lo que les llamaba la atención, más lesiones dérmicas. Así fue como empezó a descubrirse poco a poco un nuevo microorganismo que fue causante, posteriormente se conoció, de la enfermedad de Lyme. Aquí en México los estudios empezaron aproximadamente en los años 90, al describirse también algunos brotes en Monterrey, ¿sí? Y en Tamaulipas, algunos brotes de la enfermedad de Lyme. Y poco después ya investigadores se dedicaron a estudiar a la Borrelia burgdorferi, que es el microorganismo que causa la enfermedad de Lyme. Se habla que esta bacteria y este insecto que la transmite, que es la garrapata, solamente existía en las granjas, en los ranchos, en los lugares que estaban lejanos a las ciudades, pero hoy en día con los cambios climáticos, este pequeño insecto se ha estado acercando a las ciudades y ha infectado a más y más personas, a los niños, que son los más infectados hoy en día, y a los adultos también. Sí, en efecto, la enfermedad de Lyme pues, fue descrita principalmente en personas que tenían contacto, ya sea que vivieran en la parte de los campos o agrícola, de bosques, y porque estaban en contacto, en efecto, con garrapatas infectadas. Acordémonos que es una zoonosis, quiere decir que es una enfermedad que se transmite de los animales hacia el hombre. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Los animales son los que están infectados, tienen a la bacteria, la Borrelia burgdorferi, llega la garrapata, los pica a esos animales, come, se alimenta de ellos, el microorganismo crece dentro de la garrapata se desarrolla y pasa en algún momento que el ser humano se cruza en su camino, pues en ese momento pasa al ser humano y se alimenta de la sangre del ser humano y al mismo tiempo lo infecta. Entonces en ese momento la borrelia pasa al ser humano y causa una enfermedad multisistémica. De hecho se habla que es como una pequeña espiral que se puede colar entre las venas, entre los órganos y atacar a diferentes órganos, y eso es lo que la hace peligrosa. ¿Es verdad, doctor? ¿Cómo es la bacteria? Bueno, acordémonos que la bacteria Borrelia burgdorferi pertenece al grupo de las espiroquetas. Las espiroquetas, en efecto, son bacterias cuya forma, al contrario de los que conocemos de bacilos, que son como bastoncitos, o cocos, que son como esferas, la borrelia es una espiroqueta y por lo tanto su forma es helicoidal. Son muy pequeñitas. Por eso puede transportarse fácilmente a todos los órganos del cuerpo y atacarlos. Esas y otras condiciones, algunos mecanismos de fisiopatogenia, de enfermedad que tiene la borrelia, le permiten en efecto
que se disemine en muchos órganos o en varios órganos del cuerpo y causando enfermedad en ellos, y por lo tanto es una enfermedad no muy fácil de diagnosticar cuando ha pasado cierto tiempo. Quizá lo más fácil pues el cuadro clínico agudo, en donde la lesión dérmica es muy notoria, por así decirlo. Hablando de la piel, dicen que las garrapatas, cuando te pican, se hacen esas ronchas de 5 centímetros, pero también hay unas garrapatas que son muy pequeñas como liendres que no se notan, y se habla también de que no se hacen las ronchas. Ajá. Mira, ¿Eso es verdad? sí, las garrapatas tienen un periodo de vida, digámoslo, de 2 años aproximadamente, 2 temporadas. Y hay de Ajá. diferentes tamaños. Y hay cuando son pequeñitas, cuando son pupas, ajá, son muy pequeñas y son difíciles de encontrar. Ya lo mencionábamos que el ser humano se pone en contacto con las garrapatas, estos se les suben, por así decirlo, se adhieren por medio de un... ¿Y siempre salen ronchas o no? Por lo general, sí, hasta en un 80% La se gente puede describe. detectar que sí la roncha sale y que esa puede Ajá. estar en diferentes partes. Es el eritema migrans clásico, pero Ok. no creas que es así, que existen varias. Es una sola lesión por lo general, pero se le llama migrans porque va extendiéndose. Ajá. Y de tal manera que empieza como un piquetito que se ve, observa rojo, y va extendiendo ese color rojizo hacia la periferia, se va haciendo grande, ajá, y queda un centro rojo y un área pálida y luego un círculo rojo que parece como un blanco de tiro. Y ese se le denomina eritema migrans porque va creciendo. Ajá. Por eso es la lesión típica. Sí puede haber varias lesiones, obviamente, pero por lo general es uno en la mayoría de los casos. Ujú. ¿Se está tomando en serio en México el Lyme disease? ¿Sí Claro. hay investigaciones para curar este padecimiento? Claro que sí. Al igual de que muchas enfermedades que son emergentes en el área de infectología, digamos, hay que irlas investigando poco a poco. ¿Cómo empiezan las investigaciones? Empiezan primero tratando de ver en qué sitios las personas están infectadas. Te lo mencionaba que más o menos a finales de 1999, un grupo que trabaja en el hospital empezó a hacer serologías era una encuesta serológica de todo el país, y se encontró que aproximadamente entre el 1 y el 2% de las personas en México tenían el antecedente de haber tenido contacto con la borrelia. Ajá. Posteriormente se investigó en venados cola blanca, que eran los descritos principalmente como enfermos de la borrelia y que transmitían a las garrapatas, y en ellos se encontró una prevalencia aproximadamente de 3%. Ujú. Posteriormente se han hecho estudios diferentes. En uno de los más actuales, hecho en el Estado de México y el noreste de la República, se encontró una prevalencia de 6% aproximadamente, aquí en el Estado de México de 3%. Eso quiere decir que 3 de cada 100 personas han tenido contacto con la borrelia burgdorferi. No siempre sintomáticamente, eso es verdad. Ajá. Aproximadamente entre el 20 por 100,000 personas presentan algún síntoma de esa enfermedad. Usted, que es jefe de infectología del Hospital de Pediatría del Siglo XXI del IMSS, ¿qué están haciendo ahí en investigación acerca de la bacteria Borrelia burgdorferi? Afortunadamente tenemos suerte porque con nosotros trabaja la doctora Guadalupe Gordillo. Desde sus primeros intentos de investigación, la conocí muy jovencita, ella se ha dedicado a la borrelia. Y te menciono nuevamente, ha hecho distintos trabajos, tanto epidemiológicos como desde el punto de vista de diagnóstico, que es muy importante en borrelia tener pruebas diagnósticas muy fidedignas, muy bien montadas, para poder distinguir entre un caso de verdadero borrelia y algo más que se le parezca. Uh-huh. Entonces, ella ha desarrollado pruebas, están bien establecidas, y ha hecho diferentes descripciones de la enfermedad en niños mexicanos. ¿Cuántos niños mexicanos se atienden de Lyme en el IMSS? Es difícil mencionarlo porque nos están llegando, ella refirió una casuística de 47 niños, si mal no recuerdo en ese momento, y describió las características que ella encontró en esos niños, que se los enviaban por diferentes causas, desde parálisis faciales, que es una de las manifestaciones, eritema migrans, las lesiones, algunas alteraciones en el sistema nervioso, otras de piel,
etcétera. Entonces ella describió 47 casos. Es muy difícil establecer cuántos niños puedan contar con esa enfermedad o estén cursando con esa enfermedad porque no se muestre a toda una población, sino que se seleccionan por aquellos pacientes que tienen alguna manifestación sugestiva No de hay alguna vacuna. enfermedad. No, no hay vacuna para este padecimiento. ¿Los tratamientos cómo son? ¿Son fuertes? Digamos que hay antibióticos que pueden curar la borreliosis. ¿En dónde nos preocupa más? Pues principalmente en aquellos pacientes que tienen afección a órganos vitales, por ejemplo, el sistema nervioso central. Es muy importante que ellos sean tratados con antibióticos adecuados. ¿Es de por vida estos antibióticos? No, se dan 2 semanas de tratamiento en la mayoría de los casos y la mayoría curan perfectamente. En donde no se diagnostica y donde el cuerpo establece una respuesta inmunológica que le denominamos, es decir, crea defensas contra la borrelia y logra de alguna manera delimitar. Eso en donde puede suceder que la borrelia no sea completamente eliminada y cause alguna enfermedad de tipo crónico, o bien el cuerpo, por un mecanismo de lo que denominamos autoinmunidad, pueda causar alguna afección crónica. Tenemos 30 segundos, doctor, para que la gente sepa cuáles son los síntomas que se deben de detectar y a dónde deben de acudir si tienen los principios de Lyme disease. Las lesiones en piel son muy características, en forma de blanco de tiro, algunas manifestaciones como parálisis facial, meningoencefalitis obviamente es una enfermedad severa que hay que acudir inmediatamente, pero sobre todo si se han expuesto, si han salido a paseos en el campo, etcétera. Y sobre todo en los parques, también Claro. hay ardillas, también hay ratones, también hay que alertar a la población que tengan cuidado con los niños, de que se acerquen a este tipo de animales porque ya llegaron a las ciudades. Así es. Entonces, cada vez que salgamos al campo, tener cuidado en revisarnos nuestra ropa, ¿Qué se puede nuestra poner piel. uno para Podemos que la ponernos gente repelentes hacia garrapatas, piretroides, que pueden funcionar perfectamente y evitar, sobre todo revisarnos, porque la garrapata en las primeras 24 horas es fundamental retirar cualquier garrapata que exista en nuestro cuerpo. Entonces ya lo saben, si van al campo, si van a un parque, si van a una granja a ver a los animales, usen su repelente y además que sepan cuáles son los síntomas. Si existe una roncha de más de 5 centímetros, tienen que acudir a un especialista y a un infectólogo. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Guillermo Vázquez, por haber estado con nosotros en este desafío, que es muy importante que la población sepa esta información. Te lo agradezco mucho, Paula, muy amable. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarme.